Hola a todos. El objetivo principal del vídeo es mostrar paso a paso el diseño de un sistema de control por retroalimentación para un dispositivo de calentamiento. El dispositivo de calentamiento, lo apreciamos en la figura, está constituido de la siguiente manera. El fluido que se va a calentar ingresa por dos tuberías a un flujo Q1 y una temperatura T1, un flujo Q2 y una temperatura T2. El fluido sale por una tubería a un flujo Q3 y a una temperatura T3. El siguiente paso es modelar el comportamiento del fluido. En este caso, la variable de interés, que sería la temperatura de salida T3, en función del flujo de vapor, el caudal de entrada Q1, la temperatura a la cual ingresa el fluido en esta tubería, el caudal de entrada Q2, la temperatura T2. Procedemos entonces de la siguiente manera. El primer paso es realizar un balance de masas, procediendo de la siguiente manera. Una consideración a tener en cuenta es que el nivel de líquido en el tanque permanece constante. Por tanto, los flujos másicos M1, M2 y M3 están relacionados por la siguiente expresión. El flujo másico M1 sumado al flujo másico M2 es igual al flujo másico M3 a la salida del sistema. Se sabe que el flujo másico se puede expresar como el producto entre la densidad del fluido y el caudal que pasa a través de esa tubería. Por tanto, la expresión 1, la ecuación 1 la podemos expresar en función de los respectivos caudales para cada tubería. Y se obtiene lo siguiente: la densidad del fluido por el caudal en la tubería 1 más la densidad del fluido por el caudal en la tubería 2 es proporcional a la densidad del fluido por el caudal que pasa por la tubería 3. Luego, como estamos trabajando con un mismo fluido, estos valores de densidad son iguales. Por tanto, la ecuación 2 la podemos expresar de la siguiente manera: el caudal Q1 más el caudal Q2 es igual al caudal Q3. Esta ecuación es importante y va a ser necesaria tenerla en cuenta para llevar a cabo el modelamiento del sistema. El siguiente paso para continuar con el modelamiento es realizar un balance de energía. Para llevar a cabo el balance de energía del sistema, procedemos de la siguiente manera. Vamos a determinar los valores de entrada de energía al sistema. Notamos que tenemos un valor de entrada H1 que lo proporciona el caudal Q1 en la tubería 1. Tenemos un valor H2 que lo proporciona el caudal 2 en la tubería 2. Y un valor de entrada H_B, el cual es proporcionado por el flujo de vapor que ingresa al serpentín. Los valores de salida del sistema a tener en cuenta para llevar a cabo el modelamiento es proporcionado por el flujo en la tubería 3, el valor de energía que sale del sistema H3. Luego, el balance de energía del sistema se obtiene de la diferencia entre los valores de entrada y los valores de salida. Esa diferencia provoca en el sistema un diferencial de energía interna. Luego, para determinar los valores de energía que ingresan y salen del sistema, procedemos a calcularlos de la siguiente manera. El valor de energía que ingresa al sistema por la tubería 1 es igual al flujo másico en la tubería 1 por el calor específico a presión constante por la temperatura 1 a la cual ingresa el fluido. Luego, expresando el flujo másico como una función del caudal, podemos decir que la energía que ingresa al sistema por la tubería
1 es igual a la densidad del fluido, el caudal que pasa por la tubería, la temperatura a la cual pasa el fluido y el calor específico del mismo a presión constante. De igual manera, la energía que ingresa por la tubería 2 es igual a la densidad del fluido, el caudal en esa tubería, el calor específico a presión constante y la temperatura del fluido en esa tubería. Luego, el calor que ingresa al sistema suministrado por el vapor es igual al flujo másico de vapor por la diferencia del talpías. Y por último, la energía que sale del sistema la podemos expresar como la densidad del fluido, el caudal a la salida del sistema, la temperatura a la cual sale el fluido y el calor específico. El siguiente paso ahora es determinar el cambio en la energía interna. Para determinar el cambio en la energía interna, expresamos este cambio de la siguiente manera. El cambio en la energía interna va a ser igual a la densidad del fluido, el volumen del recipiente, el volumen control, el calor específico a volumen constante y el diferencial de temperatura 3 con respecto al tiempo. Reemplazando los valores calculados de energía que entra al sistema, energía que sale y el diferencial de temperatura en la ecuación 4, que es la ecuación que rige el sistema, obtenemos la siguiente expresión. La ecuación 6 es la ecuación que modela el comportamiento de la temperatura 3 respecto a los cambios en las variables de entrada. Cabe resaltar que el caudal 3, el caudal de salida, es reemplazado de acuerdo a la ecuación 3 por la siguiente expresión: caudal 1 más caudal 2 es igual al caudal 3. Por último, la ecuación 6 es la ecuación que modela el sistema y la cual vamos a emplear para realizar el diagrama de bloques en Simulink. No sé quién las inventó, no sé quién nos... A continuación, procedemos a realizar el diagrama de bloques utilizando la aplicación de MATLAB Simulink. Una vez abierto MATLAB, nos vamos a Simulink Library. Esa opción nos arroja Simulink Library Browser, le damos en File y le damos Nuevo Modelo. Una vez abierto el nuevo modelo, aparece la siguiente ventana. Este entorno es el entorno de trabajo. Los bloques, las operaciones matemáticas y todo lo que vamos a necesitar, las herramientas que vamos a necesitar para trabajar, las encontramos en este ítem, en el ítem de Simulink. Procedemos de la siguiente manera a realizar el diagrama de bloques. Nos basamos en la ecuación que obtuvimos anteriormente. La ecuación consta de 4 bloques de multiplicación en un punto suma. Nos vamos, seleccionamos el punto suma, consta de 3 puntos que suman y uno que resta. Listo. Nos vamos a la selección de los bloques de multiplicación. El primer bloque tiene 4 variables, 4 valores en la multiplicación. El segundo igualmente tiene 4. El cuarto tiene 4. El tercero, perdón, tiene 2 variables. Cada uno de estos 4 bloques representa la energía del sistema. Los 3 primeros bloques representan la energía que ingresa al sistema. El cuarto bloque, la energía que sale del mismo. Por tanto, llamaremos a este bloque
h sub 1 en función del tiempo. Llamaremos a este bloque h sub 2 en función del tiempo. H sub b en función del tiempo y h sub 3 en función del tiempo. Salida, ganancia por vapor, entrada de energía en la tubería 2 y entrada de energía en la tubería 1. Nos remitimos a la ecuación y empezamos. Para el bloque número 1 tenemos dos variables y dos constantes. Inicialmente vamos a identificar las variables y vamos a plasmarlas en el diagrama. Tenemos variable número 1, que es el flujo de entrada, el caudal Q sub 1, y la temperatura a la cual ingresa el fluido, T sub 1. Nos vamos, seleccionamos fuentes, nos vamos donde dice paso, con paso vamos a identificar cada una de las variables que conforman el sistema. Para el primer bloque tenemos dos variables. La primera variable es el flujo Q sub 1 en función del tiempo. La segunda variable es la temperatura 1 en función del tiempo. Para el segundo bloque tenemos igualmente dos variables. La variable Q2, que es el caudal 2 en función del tiempo, y la temperatura 2 en función del tiempo. Para el bloque 3 tenemos una variable que es el flujo másico de vapor en función del tiempo. Ahora nos remitimos a la ecuación. Como podemos observar, para el bloque 4 tenemos que el caudal que ingresa, que sale del sistema, es la suma de los caudales que ingresan al sistema. Por tanto, se hace necesario un punto suma. Nos vamos a un punto suma. A este punto suma va a ingresar el caudal 1 y va a ingresar el caudal 2.
ya hemos definido la variable del cuarto bloque, que es el caudal 3, que es en función del caudal 1 y el caudal 2. Procedemos ahora a identificar las constantes del sistema. Nos remitimos nuevamente a la ecuación para el bloque 1. Las constantes son la densidad del fluido y el calor específico a presión constante. Seleccionamos constante, esta constante se llama densidad y tiene un valor 980 kilogramos por metro cúbico. La siguiente constante es el calor específico y tiene un valor de 4.18 kilogramos por grado Celsius. Ya hemos definido el primer bloque. Para el segundo bloque observamos de la ecuación que son las mismas constantes que tiene el primer bloque. Por tanto, seleccionamos el segundo bloque, la densidad, y seleccionamos para el segundo bloque el calor específico. Para el tercer bloque, la constante que viene siendo, según la ecuación, la diferencia de entalpía, la especificamos como sigue. Esta constante se llama H sub F G, diferencia de entalpías, y tiene un valor 2250 kilojoule por kilogramo. Va al tercer bloque. Luego, las variables para el cuarto bloque, según la ecuación, son las mismas variables para los dos primeros bloques. Por tanto, nos remitimos a la densidad y al calor específico. La segunda variable para el cuarto bloque es la temperatura de salida del sistema, con la cual vamos a realizar la realimentación. Como logramos apreciar en la ecuación, diferencial de temperatura 3 está siendo multiplicado por estas tres variables, por estas tres constantes. Es necesario dejar diferencial de temperatura solo, por tanto pasamos a dividir las tres constantes a los cuatro bloques antes definidos. Por tanto, vamos a las operaciones matemáticas y buscamos
opción división. Los 4. Después regresamos y buscamos la opción producto. Aquí son 3 variables, 3 constantes. Una de esas constantes es la densidad, otra es el volumen de control y otra densidad, y otra constante es el calor específico. Por tanto, 1 y 2, la densidad ya la tengo definida, y esta constante es el volumen de control del sistema, que tiene un valor de 0.6 metros cúbicos. Esta constante es el calor específico a volumen constante y tiene un valor de 4.1 kJ sobre kilogramo por grado Celsius. Enlazamos una vez hecho esto, hemos dejado en la ecuación, hemos pasado a dividir este producto y dejamos solo el diferencial de temperatura, pero en nuestro caso nos interesa la temperatura 3 con respecto al tiempo, no el diferencial. Por tanto, utilizamos un bloque integrador y así obtengo la temperatura 3. La temperatura 3 es la que me realimenta el sistema y es la segunda variable del cuarto bloque. Hemos determinado la temperatura 3. Vamos a darle una salida al sistema. Enlazamos y tenemos una salida. Falta definir las variables y los rangos de valores de las variables. Empezamos con los valores para el caudal Q1. El step time lo colocamos en 1000. El valor inicial de este flujo, de este caudal, es 0.001 metros cúbicos por segundo. Valor final igual, le damos OK. Para la temperatura, slip time de 1000, un valor inicial de 30 grados centígrados y un valor final de 30 grados centígrados. El flujo Q2, con lead time de 1000, el flujo Q2 será de 0.003 metros cúbicos, 0.003 metros cúbicos, el valor final. La temperatura será de 90 grados centígrados, valor inicial, al igual que el valor final. El slip time será de 1000. El flujo de vapor será de 0.11
y 0.15. Hemos definido el sistema. Tenemos entonces el diagrama de bloques para el sistema en cuestión. Vamos ahora a compactar creando un subsistema del diagrama de bloques. Para posteriormente realizar ahora sí y verificar el comportamiento de la salida y cómo se comporta el sistema variando los valores de entrada. Para observar el comportamiento o el valor de salida y las gráficas de cambio de las variables, podemos utilizar, por ejemplo, una pantalla para observar el valor de salida de nuestro sistema. Podemos utilizar igualmente un scope para observar el comportamiento. Modificamos el scope, tendrá igual número de variables, son 5 y una 6, varían con el tiempo, sería 6. Rango automático, ok, nos arroja entonces el display y conectamos a cada variable un borne del scope. Por tanto, aquí concluimos el tutorial. Espero les haya gustado.